A pesar de la sequía, las exportaciones crecieron 5,1% en 2018. El déficit comercial alcanzó 3.820 millones de dólares, la mitad que en 2017. Como casi ninguna otra variable económica, la balanza comercial tuvo dos historias durante 2018. Una antes de los vaivenes cambiarios y una después. Luego de la fuerte depreciación de fines de abril, las importaciones dejaron de llevarles una fuerte ventaja a las exportaciones, con lo que la brecha entre ambas se redujo. El resultado final fue un déficit comercial que durante 2018 llegó a 3.820 millones de dólares. Ese dato se compuso por un repunte producto de un mayor crecimiento en exportaciones. La suba en envíos al exterior en 5,1% respecto del 2017 causó que el año pasado fuera el tercer periodo consecutivo en el que las exportaciones aumentaron respecto del periodo anterior. El incremento es importante cuando se toma en cuenta que las subas anteriores fueron más acotadas, 1,9% para 2016 y 1,3% para 2017. La cifra de déficit acumulado para el año representa un retroceso del 54% respecto del año anterior. De cara al 2019, se espera que la balanza comercial tienda más hacia el superávit, luego de que el tipo de cambio se ubicara en un nivel más competitivo para el grueso de los sectores exportadores, en combinación con una fuerte cosecha del agro y una mejora en el balance energético producto del desarrollo de vaca muerta. En diciembre puntualmente, el saldo a favor en materia comercial fue de 1.369 millones de dólares. En ese sentido, las exportaciones mostraron un crecimiento del 15% respecto del mismo mes del año pasado a 5.282 millones de dólares, mientras que las importaciones siguieron su trayectoria de recorte con un descenso del 2,2% respecto de diciembre de 2017, a 3.919 millones de dólares para cerrar el año. En el balance anual, el impacto cambiario fue más fuerte en el rubro de bienes de capitales, en el cual los insumos importados son necesarios para la producción y el encarecimiento de esos insumos llevó a una caída en la demanda. Respecto del año pasado, los bienes de capitales cayeron un 17,9%. Por el lado exportador, la cantidad de exportaciones de productos primarios, 11,2% en el año, se vio afectada en dos frentes. En primera instancia debido a la peor sequía en 50 años que se experimentó a principios de año, con el efecto cadena a lo largo del proceso de producción y comercialización en la economía, y luego los ajustes en materia cambiaria que al mismo tiempo encarecieron ciertos productos argentinos en el resto del mundo. La cosecha de maíz se encamina a un nuevo récord a pesar de las inundaciones. Se producirían 44 millones de toneladas, un 37% más que el año pasado. En el norte de Santa Fe los productores perdieron 230 millones de dólares. Después de conocerse el récord histórico de 19 millones de toneladas en la cosecha de trigo 2018-2019, el gobierno nacional se prepara para recibir en las próximas semanas otra buena noticia proveniente del sector agropecuario. Es que, según los principales operadores del mercado, la producción de maíz se encamina a un nuevo récord histórico con un total de alrededor de 44 millones de toneladas, una cifra 37% mayor a la del año pasado. El dato es que el récord del maíz, la cosecha empieza en marzo, se producirá a pesar de las inundaciones que están afectando a buena parte del litoral y a varios sectores del sur de Santa Fe y norte, centro y oeste de Buenos Aires. Como en pocas campañas, y en medio de las tormentas que superan los 100 milímetros, sobresale el excelente estado del cereal mientras las expectativas rondan los 100 quintales por hectárea. Macri analiza reactivar otra obra de electroingeniería por presión de los chinos. La central Belgrano II fue adjudicada por Cristina en 2014 a los empresarios presos actualmente y se mantuvo frenada por la pelea de Macri con Electroingeniería. Ya resignado por no haber podido sacar a Electroingeniería de la construcción de las represas de Santa Cruz, Macri analiza reactivar la central termoeléctrica Belgrano II, paralizada hace más de 4 años.
es que al ver el éxito que trajo la presión ejercida por la mayor obra en ejecución en todo el país, los chinos volvieron a la carga para adjudicarse otro proyecto emblemático del mercado energético argentino, de la mano de su polémico socio local, que tiene a sus dueños en prisión preventiva en el marco de la causa de los cuadernos. La planta de 810 MW a construirse en la localidad de Campana fue otorgada a la firma de Gerardo Ferreira con un anticipo de $25 millones, de los 1.100 millones que representaba la totalidad del costo para ese entonces. Pero ni bien inició la gestión Cambiemos, Aranguren impulsó la transferencia de los activos y los derechos correspondientes a Electroingeniería por la fuerte oposición de Macri a raíz del histórico vínculo de la empresa con el gobierno anterior. Sin embargo, el mecanismo no resultó sencillo y muy pronto el gobierno percibió las consecuencias judiciales de la medida, donde tenía todo para perder frente a un reclamo de la constructora local. Así, el proyecto quedó paralizado, pero las necesidades energéticas en la zona norte del Gran Buenos Aires se mantuvieron al alza. A nivel país no estamos con problemas de generación, pero en esa zona no sobra nada. Es muy importante y sumamente necesaria para garantizar el normal abastecimiento de la zona norte y mejorar la confiabilidad del sistema de transmisión en alta tensión, explicó el ingeniero especialista en sector energético Víctor Pochat. A su vez, las dificultades que presenta la obra pública en estos momentos, por el altísimo costo de financiamiento producto del riesgo país y la incertidumbre macroeconómica, hace que la propuesta de los chinos luzca muy atractiva. Los chinos están desesperados por meterse. Lo financian y en 3 años te lo terminan. Cabe agregar que el decreto 882/17 deja a criterio de la Secretaría de Energía disponer la continuidad del proyecto mediante el mecanismo contractual que estime pertinente. Por lo tanto, la ejecución podría ser inmediata, agregó Pochat. Hay más de 200.000 millones embargados en causas de la corrupción y casi 600 millones de dólares en casos de narcotráfico. El número surge solo de los expedientes en donde la Oficina Anticorrupción se presentó como querellante, por lo que la cifra final podría ser mucho más alta. Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Estado podría recuperar hasta 300.000 millones. El nuevo decreto de extinción de dominio firmado por el presidente Mauricio Macri permitirá utilizar los bienes que provienen del delito. Al menos 200.000 millones se encuentran embargados por la justicia en causas de corrupción. Así lo revelaron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia, luego de que el presidente Mauricio Macri anunciara la firma del decreto de necesidad de urgencia para impulsar la política de extinción de dominio que permitirá decomisar, desde los tribunales civiles, distintos bienes y activos de distintas causas penales. Aunque de tanto en tanto encuentran más bienes que antes no se sabían de su existencia. Pero la justicia ya ha demostrado que se puede decomisar bienes de la corrupción. El problema es lo que tarda el proceso judicial para poder concretarlo. En septiembre pasado, la justicia llevó adelante el decomiso del predio de Tandanor valuado en $40 millones, aunque su valor inmobiliario superaba los $500 millones en el momento de la transacción inicial y podría llegar a los $1.000 millones en la actualidad. Fue después de condenar a exfuncionarios y empresarios privados por la fraudulenta privatización del predio que se hizo al inicio del gobierno de Carlos Menem. Es decir, entre el hecho y el decomiso pasaron casi 30 años. Desde tribunales, al igual que los voceros oficiales, insisten en marcar la diferencia entre estas dos palabras. ¿Por qué? Porque los embargos preventivos o incautaciones son decisiones judiciales que prohíben temporalmente transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente, mientras que el decomiso, en tanto, es la medida a través de la cual una autoridad estatal, puede ser judicial o no, quita la propiedad sobre un bien que se sospecha ilegal a su titular sin que tenga derecho a resarcimiento. De esto se trata ahora la iniciativa oficial. Cabe acotar que la oposición se ha opuesto férreamente a la creación de una ley de extinción de dominio, ley que fue presentada en el año 2016 y todavía duerme en el Senado de la Nación por negativa a ser tratada por la oposición. Después de la presentación de este decreto, han vuelto a oponerse al decreto presente. Parece que no quieren que les saquen lo robado, analícelo usted.
China es clave para optimización del ferrocarril de cargas en Argentina. La línea Belgrano-Cargas, uno de los ramales estratégicos del sistema ferroviario argentino por su conexión con la región agroexportadora, ya cuenta con la renovación de 580 kilómetros de vías tras más de 2 años de trabajo conjunto entre China y Argentina. El proyecto de renovación de vías del tren de Belgrano, así como la adquisición de nuevas locomotoras y vagones de fabricación china, constituye uno de los pilares de la estatal Trenes Argentinos. Mediante la cooperación, la iniciativa contempla la renovación y mejoramiento de un total de 1.700 kilómetros de vías, de los cuales, solo faltan por renovar estructuralmente 500 kilómetros. Las vías de este ramal, que incluye a las provincias norteñas de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe, será mejorada para lograr la culminación plena del proyecto en abril del año 2020. El ferrocarril de cargas en Argentina se compone de las líneas Belgrano, San Martín y General Urquiza, donde China tiene una importante presencia no solo en el ámbito de la mejora de la infraestructura vial, sino también en la dotación de material rodante. La repotenciación de los trenes ha permitido elevar la capacidad de carga a 2 millones de toneladas en comparación con el año 2015. Solo en 2018 se transportaron más de 4 millones de toneladas, y se espera llevar esa cifra a 6 millones, según datos suministrados por el Ministerio de Transporte de Argentina. Los productos transportados desde el norte hacia los puertos de Rosario, provincia de Santa Fe, van desde soya, algodón, maíz, hasta harina. La mayor parte del financiamiento de la obra, específicamente el 70%, se hace a través de China en el marco de la Asociación Estratégica Integral que mantienen ambos países. El monto total asciende a 2.900 millones de dólares. Para el gobierno argentino, la renovación del Belgrano Cargas representa la recuperación más importante que se haya hecho alguna vez en todo el tren de cargas de Argentina, lo cual beneficiará a las exportaciones a través del abaratamiento de costos de logística. Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Bolsonaro le dio luz verde a Macri para avanzar. El miércoles pasado, apenas comenzada la reunión final de presidentes y ministros, Jair Bolsonaro le dijo a Mauricio Macri que le presentaba al ministro de su gobierno más pro-Argentina, Paulo Guedes. Fue un gesto claro. A ello le siguió una breve exposición de Guedes sobre lo que expresó en octubre a la prensa acerca de que ni Argentina ni el Mercosur iban a ser prioridad para la administración entrante. Guedes explicó a Macri que solo había querido referirse a los intereses internos de su país. Pero fue mucho más allá y le dijo que en política exterior la nueva administración de Brasilia sí quería mejorar el bloque. Eso incluye su modernización, flexibilización y darle luz verde a las negociaciones para cerrar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Eso es música para mis oídos, exclamó Macri para terminar de descomprimir. Desde que llegó al poder a fines de 2015, Macri intentó sin éxito apurar el TLC entre el Mercosur y la Unión Europea. Pero los brasileños entraron en crisis. Destituyeron a Dilma Rousseff y la debilidad del gobierno transitorio de Michel Temer no ayudó. Por su parte, los europeos, como los franceses, polacos e irlandeses, se oponen a cerrar un acuerdo. Así entonces, la luz verde de Guedes a Macri es al menos una gran noticia para facilitar el trabajo de Argentina en este semestre que tiene la presidencia del Mercosur. Aunque no hubo anuncios importantes y la declaración conjunta fue muy general, el viaje del miércoles estuvo cargado de planes y gestos divertidos entre las partes. El Plan Alto e Itamaraty organizaron los encuentros de manera pragmática. Primero las bilaterales ministeriales. Fauria con Araujo, Patricia Bullrich y Germán Garabano con Sergio Moro, a quien le propusieron incorporar a Estados Unidos al control de seguridad en la triple frontera, como anticipó Clarín. Es decir, relanzar el desaparecido Grupo 3+1. Nicolás Dujovne y Dante Sica estuvieron con sus pares. Estos deberán abordar la cuestión del comercio, sobre todo automotriz. Según contaron altas fuentes a este diario, Óscar Aguad y Fernando Acevedo e Silva empezaron a hablar de los lineamientos para armar una fuerza combinada de paz para ir a misiones conjuntas bajo el consentimiento de Naciones Unidas. Una primera experiencia, se dijeron, podría ser en la frontera de Israel con el Líbano. Y también hablaron de hacer patrullaje conjunto en el Atlántico Sur.
Mientras tanto Macri y Bolsonaro conversaron a solas, a lo que se unieron el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo. Y después todos juntos, donde Bolsonaro introdujo a Guedes con Macri. Según comentarios anteriores provenientes de Brasil, muchos veían difícil que Bolsonaro firmara el tratado con la Unión Europea. Por el lado de Europa ya se han puesto de acuerdo para firmar este convenio y presentaron al Mercosur un borrador al cual le faltaría pocos ajustes para firmarlo. Lo que faltaba era saber si Bolsonaro firmaría o no el acuerdo. Con esta aprobación este acuerdo podrá firmarse pronto, el cual permitiría potenciar el intercambio comercial con Europa. Túnez en la lista de compradores de carne argentina. Luego de 6 años, la Argentina volvió a exportar carne bovina a Túnez. En los próximos días llegará al país africano un primer contenedor con 25 toneladas de carne bovina sin hueso despachado por el frigorífico bonaerense Santa Giulia y que fue comprado por la importadora Societe Farah. La exportación llegó luego de una gestión conjunta que llevaron adelante la Cancillería y la Secretaría de Agroindustria. Vale recordar que en diciembre pasado autoridades de la oficina que conduce Luis Miguel Echeverri encabezaron una visita oficial a Túnez con el objetivo de ampliar las exportaciones a ese destino. Las negociaciones incluyeron la carne, maquinaria agrícola, semillas y silobolsas, trigo, cebada, maíz, soja, aceites de maíz, soja y girasol, ganado bovino en pie para producción lechera y engorde, azúcar, té y arroz, entre otros productos. Durante 2018 ambos países aprobaron certificados para el intercambio comercial de gelatina bovina comestible, cueros de ungulados domésticos y abejas. Por lo pronto, Argentina negocia los certificados sanitarios para menudencias congeladas ovinas y bovinas, semen bovino y bubalino congelado, embriones recolectados in vivo, bovinos reproductores para engorde y moluscos bivalvos, entre otros. Además, Fauria consideró que el envío de carne vacuna al país africano es una noticia muy relevante para el sector cárnico y, en general, para el panorama de las exportaciones argentinas, que poco a poco van recuperando y ganando mercados. Por su parte, Echeverri afirmó que uno de los ejes que impulsamos desde el gobierno nacional es el de la vinculación comercial con la mayor cantidad de regiones del mundo. Sin dudas esto significa una oportunidad para la Argentina de seguir creciendo, de apostar por la competitividad y de seguir trazando el camino para consolidarnos en las góndolas del mundo, agregó el funcionario nacional. El necesario regreso de los ferrocarriles de cargas. Se afirma con razón que la carencia de un buen sistema de ferrocarriles de cargas ha impedido lograr competitividad en la producción agrícola e industrial de las zonas del país alejadas de los puertos o de los centros de consumo. Esta insuficiencia ha obligado a utilizar el camión en tráficos que por sus características y volúmenes podrían pagar fletes sustancialmente menores en un ferrocarril eficiente. Esta situación ha sido percibida desde hace muchos años y en ello hay muy pocas diferencias de opinión. En todo caso, las discrepancias surgen sobre la forma de resolver la cuestión. Por ejemplo, a través de inversores y operadores privados o bien mediante un rol importante y directo del Estado. La política ferroviaria no ha podido escapar de visiones ideologizadas, de preconceptos, de intereses y presiones mafiosas, de afectos cuasi religiosos y de liderazgos emblemáticos. La acción del gobierno de Cambiemos en los ferrocarriles de cargas se focalizó sobre el ferrocarril Belgrano, cuya red de trocha angosta se extiende desde Buenos Aires hacia el norte argentino. Su concesión desde los 90 fracasó a pesar de diversas formas de ayuda estatal. Actualmente, el gobierno, a través de la Administradora de Infraestructura Ferroviaria, ADIF, invierte en la infraestructura. En el FC Belgrano se realizaron obras sobre 1.300 kilómetros de vía y se han incorporado 40 locomotoras y 1.000 vagones. Este esfuerzo tuvo un modesto pero igualmente destacable acompañamiento privado de $117 millones en la construcción de desvíos y facilidades de carga y descarga. Esto permitió que el tonelaje transportado creciera un 70% en 2018. El tiempo medio de viaje para cereales bajó desde 18 a 7 días y se espera reducirlo a 3 días en 2021. En el conjunto de los ferrocarriles de cargas se está desarrollando un programa de inversiones estatales por $8.800 millones sobre 9.850 kilómetros.
Se ha realizado mucho en los 3 últimos años en los ferrocarriles de cargas, pero queda bastante por hacer. Es en las cargas y en un programa racional en los servicios masivos de pasajeros del área metropolitana en donde deben concentrarse las inversiones ferroviarias en los próximos años. Autorizan la primera exportación de gas de vaca muerta al Brasil. El gobierno nacional otorgó este viernes a la empresa Wintershall Energía Sociedad Anónima, Wintershall Energía, una autorización para exportar gas natural a la República Federativa del Brasil por primera vez desde vaca muerta. La autorización tiene carácter de interrumpible, por lo que la Secretaría de Energía podrá solicitar en cualquier momento que el cese de la exportación si sube la demanda local y aumentan las necesidades de abastecimiento. El gas saldrá desde la cuenca neuquina, más precisamente de las áreas San Roque y Aguada Pichana Este, e irá con destino a ES Uruguayan Emprendimientos Sociedad Anónima, de acuerdo con los compromisos que constan en la oferta para la compra-venta. Wintershall Energía deberá informar mensualmente a la autoridad de aplicación, con carácter de declaración jurada, los volúmenes mensualmente exportados. Casi 2.400 kilómetros recorrerá entonces el gas que se extrae de vaca muerta para llegar a las usinas térmicas del estado de Río Grande do Sul de Brasil, después de que Wintershall Energía aumente exponencialmente su producción en el megayacimiento argentino. El gas será transportado por el gasoducto del Mercosur, TGM, un ducto operador por la compañía transportadora Gas del Norte, TGN, que se construyó en el 2000 para trasladar hasta 3 millones de metros cúbicos diarios de la producción de Loma La Lata.